Todopoderoso, vayan avisando. Voy a hablar sobre estrés. Estrés, vamos a ver qué es eso. Padre eterno, glorifícate con este tema espiritual y, por qué no decirlo, médico también, que será para bendición de millones de almas, Abba. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, seas tú quien ministra, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz, Yahshua Mashiach. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Bendito es Yahshua Mashiach, dame más de tu luz, Abacados. Bendito Yahshua, prometo vivir tu Ruach HaKodesh para que pueda yo ser luz para otros. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, amén, amén. Así tú también tienes que orar, hermano, pero lógico, guardados en santidad. Repito por tercera vez, es muy importante suscribirse al canal porque vienen temas muy importantes. Miren, dentro de 8 días voy a dar recta final 109. Vamos a hablar del eclipse del 14 de octubre. Y es un eclipse muy especial. Ya expliqué el del 28 de octubre, pero dentro de 8 días, que va a ser viernes 25 de agosto de este año 2023, 6 de la tarde para inicio de Shabbat, recta final 109, para que lo anoten y lo vayan propagando. ¿Qué significa el eclipse del 14 de octubre? ¿De acuerdo? Y el sábado 26, es decir, al otro día, vamos a ver algo de astronomía, para que vean qué interesante es todo esto. Bueno, en Argentina están sucediendo varias cosas muy graves y ya estamos orando por todos nuestros hermanos de Argentina, ¿sí? Para que sean bendecidos y guardados de todo lo malo que ya está allá. Les platico a todos los hermanos del mundo, hay que orar unos por otros, ¿sí? Va a haber un paro camionero. Yo no estoy hablando mal de los camioneros, no. Lo que pasa está que hay muchos conflictos, hay una superinflación. Y entonces, pues los hermanos tuvieron que hacer de víveres antes del Shabbat y todavía pueden hacerlo el domingo. Y es algo que les quiero platicar, hermanos. Miren, por eso he ido viniendo diciendo que se hagan de alimentos no perecederos. Por ejemplo, el atún enlatado, tener agua, tener lámparas de baterías, ¿sí? Por si se va la luz. Tener también miel de abeja, ¿sí? Es kosher, es limpia, lógico. Tener, víveres en sí, desde luego el vino y el aceite de oliva. Porque Yahshua nos enseña la multiplicación de los panes, eso, la multiplicación de algo que ya hay. Y entonces ahí es donde va a haber milagros en la gran tribulación, si es que el Eterno todavía no viene por nosotros y empecemos a pasar cierto tipo de situaciones, es donde vamos a ver los milagros de que se van a multiplicar las cosas. ¿Lo crees? Si lo crees, bendito eres. Si no lo crees, activa tu fe para que estés en bendición, porque el Eterno va a hacer, de por sí todo el tiempo nos está haciendo milagros y milagros y milagros, pero viene la demostración del poder del Todopoderoso, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, un aviso antes de iniciar el tema. Todos los servicios van a ser a las 6 de la tarde, los días miércoles, los días de fiesta. El viernes de por sí nos reunimos para iniciar Shabbat 6 de la tarde. El único que no va a cambiar es el sábado. Nos vamos a seguir viendo a las 4 de la tarde. Y las parashot del sábado en la mañana van a ser a las 10 y a las 12 del día. Pero todos los servicios desde ahorita, ya fiestas, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, todos, y todos los miércoles van a ser a las 6 de la tarde, ya no a las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Bueno, y desde luego el sábado, repito, ese sí va a seguir siendo a las 4 de la tarde. Así que el próximo miércoles será no a las 7, sino a las 6, exactamente a las 6 de la tarde. Entren a los pactos son guardar el Shabbat. El Shabbat es un pacto, una señal y un mandamiento. Entrar al pacto de Brit Milá, todos los varones, el pacto de la circuncisión, y guardar santidad total. Aprender en este canal, Shalom 132, aquí ministro la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay varios estudios que tú puedes aprovechar. Voy a entrar de lleno al tema estrés. Algunas personas lo escriben con una S primero y ponen estrés. Bueno, eso es por el idioma, pero aquí en México, los de habla hispana, entonces ponemos una E, una S, una T, una R, una E y una S. Estrés. Ahora vamos a ver qué es el estrés, porque muchas veces tú has dicho, estoy estresado, no sé qué hacer. Generalmente decimos, estoy nervioso, ¿no?
pero la mayoría de la gente sí conoce la palabra estrés. Ahora, ¿qué es estrés? Voy a dar una definición. Por favor, véanme todos, no anote nadie y después ya lo anotan en sus apuntes. El estrés es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un pendiente, ¿sí? Muy superior al normal. Ahora anótenlo, yo se los voy a dictar con mucho gusto. La definición de estrés es un estado de cansancio mental, antes que físico, mental, provocado por la exigencia, ¿sí?, de un pendiente o de un rendimiento, más bien, de un rendimiento muy superior al normal. Es decir, como te exiges demasiado, caes en estrés. Lo que puedes hacer tranquilamente en 1 hora, lo quieres hacer en 10 minutos. Y eso no es correcto, te habla la experiencia. Mira, ya estoy con canas. Y entonces, el haber servido valga la redundancia, en el servicio de urgencias, no nada más en un hospital, sino en varios hospitales, eso me llevó a caer en un estado de estrés. Porque llegaba una ambulancia con un herido, un apuñalado, un baleado, alguien que se había caído de la azotea. Por cierto, hoy les mandé la cita del pretil, para que todos los que tengan escalera le pongan barandal y también todos el pretil arriba de la azotea para seguridad. Bueno, pero la idea está que todos hemos estado en una situación, y entonces hay después que romper eso, porque si no nos enfermamos, hermanos. Si lo anotaron, lo voy a volver a repetir. Me voy a ir tranquilo aparentemente, porque luego hasta se me traba la lengua de tantas ideas que se me vienen a la cabeza. Es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia, es decir, te exiges de más, de un rendimiento muy superior al normal. Todos los seres humanos tenemos un cierto nivel de rendimiento, ¿sí?, mental y físico. Pero si a eso le agregamos a que nos exigimos más, entonces caemos en estrés. Ahora, ¿por qué se da el estrés? Estímulos repetidos. Por ejemplo, el miedo. Ayer ya oramos por el miedo, ¿se acuerdan? Si no, vean el video de ayer, de Rosjodis. Si todo el tiempo estamos teniendo miedo, tuviéramos miedo, esos estímulos repetidos causan estrés mental, cansancio mental, y después ya no rendimos igual físicamente. ¿Cuál sería la curación? Oración. Aquí tienes el Salmo 27 que acabamos de leer. Si Yahweh es mi Elohim, ¿de quién temeré? Entonces no tener miedo. El miedo agota, el miedo puede matar hasta de un infarto. Yo he visto muchos pacientes que me llegaban al servicio de urgencias cuando llegaba la ambulancia, y perdón que hable de esto, pero ya no tiene vida, ya está muerto. ¿Qué es lo que pasó? Sufrió un susto muy grande, etcétera, la noticia de algo muy catastrófico. Y entonces un infarto de miocardio. Tremendo, ¿verdad? El estrés puede provocar trastornos físicos, lógico, y mentales primeramente, porque ya dijimos que es una exigencia al rendimiento. Ahora, vamos a ver cómo combatir el estrés en la Biblia. Vamos a ver a un personaje como Moisés, que él estaba cayendo o cayó varias veces en estrés. Recuerda que los hombres de la Biblia, eso fueron hombres. El eterno Yahshua, él es el Elohim, Dios Todopoderoso para los nuevecitos, muy nuevecitos que estén conectados por primera vez, ¿sí? Pero todos los hombres, pues caemos en estrés. Y recuerda que los hombres de la Biblia, esos son hombres. Éxodo, busquen Éxodo 18:18. Entonces, el Eterno les había dado, pues, ya los estatutos, ahora ya les iba a dar la Torá en tablas, etcétera, pero él ya había hablado con el pueblo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo dice Éxodo 18:18. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Bueno, vamos a ver el 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Fíjate muy bien la madurez de Moisés. Él no dijo, pero yo soy el ungido de Yahweh, yo no necesito consejos. No, eso lo hace un grosero, un orgulloso, etcétera, etcétera. No, él aceptó el consejo de un viejo, como era Yetro. 18.
desfallecerás del todo. En pocas palabras le dijo, tienes un estrés que ya no hay más. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y entonces Moshe, que había sacado al pueblo de Misraim, de Egipto, ahora enfrentaba, él atendía los problemas del pueblo, porque el pueblo siempre es rebelde, no entiende. No digo todos, pero la gran mayoría, a veces que esto y que el otro, y que aquí, y que allá, y que acá, yo lo sigo viendo. Es que hay que ver al Roe, es que hay que ver al Roe, me doy a entender, pero vamos a hablar de Moisés. Entonces Moshe sacó al pueblo y ahora enfrentaba sus problemas. Se interesaba por cada uno de ellos, Moisés, porque Moshe, en hebreo, era un verdadero siervo. Y no nada más se interesaba por ellos, sino por sus problemas, por las situaciones. Estaba fungiendo ahí como un juez de Israel, y realmente lo fue. Entonces, desde que amanecía, dice la Biblia en los versos anteriores, hasta que anochecía, hasta que se ponía el sol, los estaba aconsejando cómo guardar la Torah. Eso también pasa con los nuevecitos, ¿de acuerdo? Entonces, él estaba ya agotado. Por eso dice, desfallecerás del todo, le dijo Yitro. Él estaba ya agotado de atender más bien a tantas personas y tantas solicitudes de problemas que tenían que ser resueltos. Bueno, Moisés tenía un corazón, era la persona más humilde sobre la tierra, eso dice la Biblia. Entonces él les guiaba y él les instruía en la Torá, les iba diciendo lo que convenía y lo que no convenía. Pero Yetro se dio cuenta de esto e interviene. Y bendita intervención de Yetro, ¿verdad? Entonces, en Éxodo 18, verso 23, leemos, si esto hicieres y Elohim te lo mandare, fíjense muy bien cómo Yetro fue respetuoso, ¿verdad? Tú podrás sostenerte, es decir, no vas a desfallecer por el estrés. Y también todo este pueblo irá en shalom, en paz, a su lugar. Y ya vemos ahí en el 24, y oyó Moshe la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moshe varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y tú sabes después ya toda la historia, eso está explicado en las parashot. Parashá quiere decir parte de la Torah, parashot partes de la Torah. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, a ver, tú dirás, bueno, ya me explicó usted esto, pero ¿cuál es la solución para el estrés? Anótalo, por favor. Delegar. Y eso es lo mismo, yo no me considero Moisés, no le llego ni a los tobillos, no. Pero eso es lo que yo tuve que hacer cuando la Congregación Gozo y Paz local y mundial empezó a crecer mucho. Nombrar Roim con la bendición del Eterno. Nombrar ancianos, nombrar encargados de obra, nombrar líderes de ministerio, nombrar consejeros, consejeras, etcétera. Delegar. Subraya esa palabra bien grandota. Ahora, práctico. Tú en tu casa, ama de casa. Sí, es mucho el trabajo que hay. Bueno, ahorita no, estás descansando, es Shabbat. Y hay de ti si lavas algo. No hay que lavar nada, no hay que hacer nada. Sí, de acuerdo. Bueno, porque es Shabbat, hay que guardarlo bien. Pero tú tienes que delegar, hermana. Delegar a tus hijas, en primer lugar a tus hijas, si tienes hijas. Inclusive, si tienes varones, también delegar. Papá, escúchame, el consejo es para ti, delegar responsabilidades. No todo lo puede hacer el papá, no todo lo puede hacer la mamá, porque si no, entonces caemos en estrés. ¿Cuál es la enseñanza hasta ahorita? Delegar. Tenemos que delegar. Y entonces, así que Moshe fue humilde al consejo de su suegro. No quiso sentirse, atención a esto, no quiso sentirse el único en poder resolver problemas. Sí, porque cuando empezamos un ministerio, sobre todo tan grande como es Gozo y Paz, o en un hogar, pues en un hogar hay mucha responsabilidad,
Pensamos que solamente nosotros podemos resolver problemas, pero no, el Eterno ha capacitado a mucha gente, a muchos hermanos y a muchas hermanas. Y tú en tu casa haz eso, delega, porque si no entonces acabarás desfallecido o desfallecida y eso no lo quiere el Eterno. Ahora, en Éxodo entonces 18, verso 24 dice, y oyó. Recuerdan que el primer mandamiento para Israel es Shema. Shema Israel, escucha Israel. Siempre debemos de escuchar. ¿Sí? Y entonces ya él delegó. ¿De acuerdo? Y en el 26, y juzgaban al pueblo en todo tiempo, daba tiempo, ¿verdad? Porque eran ya muchos, ¿sí? Los que estaban ministrando. El asunto difícil lo traían a Moisés, y eso es lo que ocurre actualmente en la Congregación Gozo y Paz a nivel local y mundial. Los casos ya importantes, alguna cosa, situación delicada, entonces llega a mis oídos, me dicen, Roe, pasa esto, esta hermana está enferma, tiene esto. Entonces ya yo voy y oro, etcétera, etcétera. ¿Sí me doy a entender? Bueno, está claro, ¿verdad? Y el 27, y despidió Moshe a su suegro, y éste se fue a su tierra. Estudien las parashot, son preciosas, hay un tesoro, la Torah es un tesoro. ¿Qué hizo Moshe? ¿Qué logró Moshe con el consejo de Yitro, que vino, no cabe duda, de parte del Espíritu de Yahweh, del Ruach HaKodesh? Tú lo conociste como Espíritu Santo. ¿Qué hizo Moshe? Moshe se libró de la presión, del estrés. Aleluya. Y por eso llegó a vivir 120 años. Lógico, en esa época se vivía hasta esos años. Ahora ya la edad se ha recortado. No lo digo yo, lo dicen los salmos. El Salmo 90 dice la edad es de 70, 80 años. Entonces se libró de la presión. Libérate de la presión. No dije que este tema iba a ser para salud, para bendición de millones de almas en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, y lo profetizo y se cumple porque es en el nombre de Yahshua que se hace la tefilá. ¿Qué necesitas? Capacitar a otros, a otras, delegar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, tener las cosas en control. Eso sí nos toca a los que estamos más arriba, por misericordia del Eterno. Tener control, no que se salgan las cosas de control. Les voy a explicar yo lo que hago. ¿Sí? Hace unas 2 horas que llegué, le digo al Roe Luis, ¿se ofrece algo? Sí, papá, y me dice mi hijo así, sí, papá, porque es mi yerno. Se ofrece esto y esto y esto y esto y eso, o sea, las cosas importantes, ¿me doy a entender? Luego me fui con el Saquen Marcos, ¿qué se te ofrece? ¿Pendientes? Sí, hay esto y eso, Saquen Pepe Toño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay Isaías, esto y esto y eso y eso. ¿De acuerdo? Es delegar, pero no perder el control y no por eso estar estresados todo el tiempo. Yo ya no podría. La obra es muy grande. Gracias a Yahshua. Paso a un punto. Sí, diferente un poquito, pero hablando sobre el mismo estrés. Ahora, poner 1 y 1000 excusas por las malas decisiones causa estrés. Anótalo, ese sería el número 2. Poner 1 y 1000 excusas por las malas decisiones causa estrés. Vamos a aprender mucho ahora con la pura Biblia. ¿Sí? No les voy a sacar libros de psicología y de psiquiatría, que no todo está reprobado en la psicología y la psiquiatría. No. Entonces, a ver, si tú tomas una mala decisión y vienen consecuencias, y eso te va a causar estrés. El pecado causa estrés y lleva a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la Biblia, en Romanos, escrito por Pablo, inspirado por el Ruach HaKodesh. Pero vamos a ver cosas, a ver. Si tú pones 1 y 1000 excusas por tus malas decisiones que te causaron estrés, no, y el no reconocer las deficiencias, a ver, anótenlo, no reconocer las deficiencias, las debilidades, el mal desempeño, el comportamiento incorrecto causa estrés. ¿Lo anotaron? Si no, se los repito. No reconocer las deficiencias. Todos tenemos una capacidad. ¿Sí? Yo no estudié para operar cerebros. No. Eso lo tiene que hacer un neurocirujano. ¿Sí? Pero yo como médico cirujano puedo operar otras cosas que me conciernen.
vesículas, hernias, apendicectomías, etcétera, otras cosas. Y son muchas cosas. No sé, ahora ya no lo hago como tal porque ya ministro Torah, pero operaciones de la mujer, que hice yo muchas, histerectomías, etcétera, cesáreas y demás. Bueno, entonces, a ver, la idea es esta. Todos tenemos un nivel de estudio. Bueno, respetar lo que estudiamos nada más. Tenemos que reconocer la deficiencia que tenemos en otras áreas, las debilidades que tenemos. Si una persona, digamos, no estudió para componer televisores, ahora que son de plasma, ¿no? Y se pone a querer componer una televisión de plasma y eso, y no estudió eso, va a destruir el televisor, va a quedar mal con su patrón o con el que le dio el trabajo, etcétera, etcétera. Hace un mal desempeño. Es como aquella enfermera que no le atina una vena y ya tiene a los enfermos todos picoteados. No estudió eso, no sabe. O estudió, pero mal. No, está teniendo un mal desempeño. Eso le va a crear estrés. ¿Sí? Un comportamiento incorrecto, o sea, no comportarse correctamente causa estrés. ¿Cuál es el consejo? Anótalo, y con letra bien grandota. No querer ser intachables. Anótenlo. No querer ser intachables. O no querer aparentar ser, el que todo lo sabe, que puede arreglar cualquier cosa y echa a perder todo y queda mal con todos. No querer ser intachables. Y por eso dije que los hombres de la Biblia eso eran, hombres como nosotros. Ahora, atención a lo que voy a ministrar. Todos nos equivocamos, todos. Todos cometemos errores, eso ya lo hemos explicado. Ahora, fíjate muy bien lo que te voy a decir. ¿Cómo aprendemos? Cometiendo errores. Pero en el médico es la excepción. El médico no puede cometer errores. Entonces, ¿yo qué hice para aprender a operar, a hacer cirugías de esto, del otro, de aquí, de vejiga y esto y aquí? Bueno, tuve que tener maestros muy capacitados. Primero nada más me ponían a ver, entre usted y vea. Yo veía cómo hacia uno, como hacia el otro, el instrumentista, el ayudante, el cirujano, cómo circulaban las enfermeras, así se les llama, enfermeras circulantes de quirófano, etcétera, etcétera. Miles de veces. Después otras miles de veces ser el ayudante, digamos, pero no el ayudante, sino el instrumentista, nada más pasar los fierros, como decimos, ¿sí? Las pinzas y demás. Después de tantas miles, ser segundo ayudante. Después primer ayudante y ya después operar. En el médico no se puede. Alguien que deja mal un carro, ¿sí? Un mecánico, digamos, tiene arreglo eso. Pero hasta eso, si no deja bien los frenos, si una familia va a salir de vacaciones y hay cumbres, ¿cómo? Si el carro se va, ¿qué cuentas tendrá? Eso provoca mucho estrés cuando las personas se meten en lo que no les llaman. Hay que saber hacer bien las cosas, ¿de acuerdo? Todos cometemos errores. Aprendemos. ¿Tú cómo aprendiste a cocinar ajot? ¿Nunca se te han quemado los frijoles? ¿El arroz no se te puso como pasta, etcétera? No, estoy criticando, simplemente que así tu mamá te tuvo que decir, no hija, así no, deja esto así, yo no sé de eso, ¿verdad? Ni me meto, haz esto así, porque si no todo te va a salir mal. Entonces, a ver, ¿cuál sería el consejo aquí? Para empezar, vamos a ver una reflexión en forma de pregunta. ¿Por qué querer ocultar nuestros errores? A ver, anótenlo. Les va a servir, vámonos, la espada de dos filos hasta el fondo del alma. Eso también sirve para ser kadosh, para ser un santo, porque si no se miente, ¿sí? Se miente. Eso de decir, yo sé componer, por ejemplo, hubo un caso, no de hermanos, ¿verdad? Sino de Goyim. Yo sé componer planchas, o sea, con lo que se plancha, ¿no? La ropa. Si sé componer planchas, sí. ¿Cuánto me va a cobrar? Bueno, estoy hablando un ejemplo, perdónenme, no estoy pecando por decir esto. Los religiosos no se den golpes de pecho, fariseos, no. Entonces, tanto, ok. Entonces, se la llevaba a otro, porque él no sabía.
Oye, compone esta plancha. Ya la componía. Y él se la llevaba. Ya llegaba el cliente pensando que él había arreglado. ¿Cuánto es? Tanto. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Tampoco es correcto. Eso es pecado, porque se está mintiendo. Y dice, no mentiras. Y la Biblia es clara, no mentiras. Por eso le caí gordo a mucha gente. Y hasta la fecha. Hasta la fecha. Entonces, ¿por qué querer ocultar nuestros errores o lo que no sabemos hacer? ¿Sí? Les voy a decir por qué. Miedo es el miedo a ser mal vistos. Anótenlo. Es el miedo a ser mal vistos, a perder el prestigio. ¿Pero cuál prestigio? O sea, a veces ni se tiene prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, lo correcto es armarse de valor y reconocer que fallamos, si es que fallamos. Ahora vamos a la carta de Santiago, Jacobo. Vamos para allá. Ponían poderle un poquito más frío. ¿Sí? Bueno, pues vamos a Santiago 5:16. 5:16. Y miren qué bonito. Esto es en la práctica. En la práctica. 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos. ¿Sí? Sí, entonces, si tú le mentiste a un hermano o a una hermana, no hace 10 años, no, en estos últimos días, ya vamos para Yom Kippur, ¿cómo le vamos a pedir perdón como pueblo al Eterno? Si somos hipócritas, no podemos. Le vas a decir, ¿sabes qué? La verdad, perdóname, te mentí, te engañé, perdóname. Y restituir. Eso es un tema ya aparte. Entonces, porque si no, entonces la persona se engaña que es salva. Y no es salva. Mintiendo nadie se salva. Porque no puede uno decir, la sangre bendita de Yahshua me limpia de todo pecado, eso es correcto, ¿sí? Pero el Eterno nos exige Torah. Nos exige los 10 mandamientos, y no solamente los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos. Inclusive lo del pretil. Recuerden eso. Entonces, aquí confesaos vuestras ofensas. Anótelo. ¿O tú te imaginabas otra cosa? Mira, veamos, yo ya lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Oye, hermano, hermana, te mentí, perdóname. Yo ya quiero ser un santo. ¿Me perdonas? Si te perdona el hermano, quiere decir que es santo. Si no te perdona, quiere decir que no es un santo. Pero todos a caminar derechitos. Mira, todo esto provoca mucho estrés. Si a mí me trajeron un coche, oiga, ¿lo puede usted componer? ¿Qué me voy a meter a poner una bujía? Ni sé cómo son las bujías. Bueno, sí, las he visto, pues. No soy tan torpe, pero para afinar un carro, ¿cómo? A lo mejor lo afino en do, en re o en mi, y ya salió todo ahí mal. Tremendo. Entonces, a ver, confesaos vuestras ofensas unos a otros. De eso se trata, hermanos. ¿Sabes cómo se obtiene la sanidad? Cuando tú confiesas tus pecados. El Eterno te perdona, pero hay que ir a hablar con el hermano. Ya lo dije, cuando yo empecé a ministrar la bendita Torah, fui a pedirle perdón a las personas que yo había ofendido. Porque si no, ¿cómo entonces ahorita que ellos ven los videos por todos lados y van a decir, este es un hipócrita, nunca me vino a pedir perdón? Y de cosas no crees que graves, pero sí, tenía yo que pedir perdón. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, miren, ¿ya notaron la cita y vieron de qué se trata? Perfecto. Ahora, lo malo estaría si no aprendemos de nuestros errores. Hay que aprender de nuestros errores y no cometerlos. Si tú vas de error en error y no te dedicas a algo que el Eterno te haya puesto, si sirves para hacer algo en la vida, no sé, ser comerciante, fuera de Shabbat, lógico, somos creyentes en Yahweh y guardamos su bendita Torah, no te metas, porque eso te va a causar estrés. Es la primer causa del estrés. Te lo digo porque he visto miles de tantos años, de miles de pacientes y de miles, y yo creo que ya de millones de hermanos. Y ese es el problema, que se meten a hacer algo que no saben. Ahora, entonces,
Lo malo es que está, pues repito, si no aprendemos de nuestros errores, ahí sí que hay problema. Vamos al libro de Jeremías. Vamos para allá, amados preciosos. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 8. Busquen Jeremías 8, por favor, y vamos a buscar el verso 4. 8:4. ¿Ya lo tienen? Sí, ahorita lo vamos a subrayar. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Yahweh, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Lo voy a leer correctamente. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Yahweh, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Bueno, ahorita lo voy a explicar. Verso 5. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua, o sea, eterna, por siempre, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Entonces, lo que tienes que hacer ahorita es un stop y ver que tú has fallado. Reconoce tus errores, porque si no, seguirá el estrés, y luego viene la hipertensión arterial, la diabetes y cantidad de enfermedades que son causadas por el estrés, entre muchas. ¿De acuerdo? Entonces aquí está diciendo el Eterno, les dirás a sí mismo, así ha dicho Yahweh, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, o sea, eso es lo normal. Es decir, perdóname, Padre, perdónenme, hermanos, me equivoqué, cometí un error o pequé, así, tal cual. Sí, si es pecado realmente, entonces pecado, de llamarle al pan pan y al vino vino. Y entonces ya no vas acumulando estrés. ¿Sí? ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Y estamos precisamente en los 40 días de Teshuvah, de arrepentimiento. Shuv quiere decir regresar a los brazos del Padre Eterno. Y entonces, si tú siguieras con el engaño, etcétera, etcétera, no vas a salir adelante. Y yo te bendigo, yo quiero que salgas adelante. En primer lugar, el Eterno quiere que salgas adelante. Entonces, atención, no se distraiga nadie. Aceptar nuestra propia responsabilidad. Si nosotros aceptamos nuestra propia responsabilidad, quitamos la carga del estrés. El estrés es una carga, es como andar cargando una piedra de no sé cuántos kilos. Somos responsables de lo que hacemos. No importa, hermanos, si otra persona influye para que nosotros hiciéramos X o Z situación. Explico, a ti te presionaron, ¿no? Ojo, mucho ojo con lo que voy a ministrar, hermanos, muy atentos, preciosos en el eterno Yahshua. No se distraiga nadie. Si alguien, porque si no, si te distraes, ya se va la bendición del tema. Miren, somos responsables de lo que hacemos. Atención, no importa, ¿qué dije? Exactamente, no importa si otra persona o grupo de personas influyen para que tú hicieras lo que hiciste, valga la redundancia. El becerro de oro, por ejemplo. Por eso estamos en estos días. Porque Moisés subió 40 días a implorar el perdón de Yahweh por el pueblo. ¿Sí? Bueno. Moisés culpó a Aarón directamente, a su hermano Aarón. Moisés no culpó al pueblo, aunque el pueblo pecó por el becerro de oro, pero vamos a ver esto con lupa hebrea. Vamos para allá. Éxodo. Vamos para allá. Mira cómo actuó con una sabiduría, pues claro que sí estaba ungido Moisés. Éxodo 32. Éxodo 32, verso 21. Éxodo 32, verso 21. Esto es algo parecido como lo de Adán. ¿Sí? Le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? El Eterno le pregunta a Eva, la serpiente me engañó. Le pregunta a Adán, ¿por qué comiste del árbol que yo prohibí? Mi mujer me hizo comer del árbol, mi mujer me engañó. Y así se van echando la culpa. Miren, Éxodo 32, ¿ya lo tienen? Verso 21. Y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Fíjate muy bien, anótalo y subráyalo, si no, no aprendes. ¿Sí? No se fue sobre el pueblo que le dijera al pueblo,
Pueblo, ¿por qué pecaste? Ya vimos que todos pagaron consecuencias hasta la fecha. Hasta la fecha. Es un pecado que el Eterno va demandando poco a poco, desde esa vez. Y entonces vean ustedes, y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre el tal, gran pecado? Subrayenlo. No le dijo al pueblo directamente, pueblo, ¿por qué pecaste? Ahora, atención, nadie se distraiga. Nadie se distraiga. Aarón, no lo estoy juzgando, fue el sumo Cohen porque Yahweh lo perdonó. Mintió Aarón. En los versos posteriores, él añadió más estrés a su vida a la justificación de su acción o al tratar de justificar su acción. Y eso le trajo más estrés. Vamos a ver desde el verso 21. Y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Vámonos, la responsabilidad al pueblo. ¿Se entendió? Es decir, no dijo sí, porque el Eterno había puesto a Moisés arriba. Estaba Moisés arriba de Aarón. Y le había dicho, sí Señor, yo pequé. ¿Me doy a entender? Porque Él encargó al pueblo, a Él le encargó al pueblo. Entonces, a ver, vamos a subrayar el 22. A ver, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Vean cómo dice el 23, porque me dijeron, no, pero si el que mandaba era él, Aarón, yo no lo estoy criticando, así está escrito para que aprendamos, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 24. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Ahí está ya. No te dejes presionar por nadie para adorar dioses falsos. No te dejes presionar por nadie, ni por tu esposa, ni por tu esposo, ni por tus hijos, ni por nadie, para adorar algo terrenal aquí, etcétera, etcétera. Agarrarte de las cosas terrenales. Nada. Hacer dioses falsos, nada. ¿Sí? Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Bueno, quiero comentarles que la casa de Judá dice que de repente se hizo el becerro. No, eso no fue así. Lo hizo Aarón. Sí, yo bendigo la memoria de Aarón y algún día lo saludaremos. Y tú dirás, ay, se va a avergonzar Aarón. ¿Y tú? ¿Y yo? No, hombre, quisiéramos estar debajo de la mesa. ¿Sí o no? Bueno, pues cuidado con el dedo señalador, como dice Isaías 58. Entonces, a ver, conclusión de esto, no he acabado. Moisés culpó a Aarón, Aarón culpó al pueblo. Moisés hizo bien porque él encargó al pueblo a Aarón, ¿sí? O Aarón le encargó al pueblo, era encargado de vigilar al pueblo. Entonces, ¿qué hizo Aarón? Fue mintiendo, añadió más estrés a su justificación de su acción. Anótenlo, de su acción. Por lo tanto, 1, aceptar errores o, en este caso, pecado. Y 2, no cometerlos otra vez. Y 3, seguir adelante. Ahora, mucha atención. No importa que te critiquen y te juzguen con dureza, no importa eso. Lo importante es quedar bien siempre con el abacados. Entonces, si tú haces eso, se siente la paz de Yahweh, de Yahshua HaMashiach, cuando se reconoce el error. Quítate el reloj, Gabriel. Se siente la paz de Yahshua HaMashiach cuando se reconoce el error o pecado. Aleluya. Bendito es el abacados. Lo contrario, al tratar de evitar una responsabilidad, fíjense muy bien, al tratar de evitar una responsabilidad, da más estrés.
Si tú tratas de evitar tu responsabilidad, te va a dar más estrés y más estrés y más estrés. Ahora escuchen muy bien. La gente orgullosa niega su culpa. Anótalo, ¿no estarás ahí? La gente orgullosa niega su culpa. Anótenlo, hermanos. Tú ya no debes ser orgulloso, tienes que ser sumiso. La gente orgullosa niega su culpa. La gente orgullosa niega su culpa. Entonces, todos humildes. Quiero llevarlos a un ejemplo muy especial en la Biblia. Primera de Samuel, ¿sí? En el capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22, en el verso 20. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 20. ¿Ya lo tienen? El 20 al 22 nada más, vamos a leer. Búsquenlo, yo los espero. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 20 al 22. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó. Ya se saben ustedes la historia. Escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Shaul había dado muerte a los Cuanín de Yahweh. 22. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día, fíjense muy bien cómo reconoció David su error, que costó vidas. No estoy criticando al rey David, no me creo más que el rey David, yo no le llego ni a los tobillos. Pero vean ustedes cómo está aquí. Yo sabía, subrayen ese yo sabía, que estando allí aquel día, Doeg el Edomita, el que había de hacer saber a Shaul, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. 23, muy importante. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. David reconoció que al haber estado con el sacerdote, con el Cohen, los Cuanín, había cometido un grave error que le costó la vida prácticamente a todos los Cuanín. Solamente Abiatar pudo escapar. Y como David no era orgulloso, lo reconoció. Yo sabía, miren, a ver, véame tantito. ¿Cómo ha de haber dicho David esto? Se ha de haber puesto la mano en la cabeza aquí. Yo sabía que estando ese iba a haber problemas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, por favor, nos avisa cuando algo está mal? No prosigamos en ello, demos marcha atrás rápido. Dicen Proverbios, el sabio ve el peligro y huye. El sabio ve el peligro y huye. No dice que se queda ahí. ¿Sí? Entonces, se compromete el rey David a no repetir el error y protege al único superviviente o sobreviviente de esa masacre. Fíjense muy bien cómo actuó. ¿Qué es lo que pasó aquí con David? ¿Se aumentó más el estrés de él? ¿Ha de haber sudado adrenalina? ¿Se le ha de haber disparado la frecuencia cardíaca, una taquicardia, etcétera? Entonces, me voy a ir poniendo de pie. Seamos humildes, hermanos. Reconocer los errores. Y si son pecados, reconocer los errores y aprender de los errores. Aprender de los errores. Tremendo, ¿verdad? Aprender de los errores. Porque si no se hace así, hermanos, se trae calamidad a otras personas que pueden ser inocentes. Ahora, hermanos preciosos, preciosa en el eterno Yahshua Mashiach. Con estos ejemplos, más otros que vamos a ver mañana a las 4 de la tarde, hora central de México, vamos a seguir hablando más del estrés. ¿Aprendiste sobre el estrés? ¿Verdad que sí? ¿Fuiste anotando ahí y varias cosas te cayeron en el fondo de tu alma y dices, sí? Y entonces, ¿de qué sirve tomar té de tila, té de pasiflora, té de esto, té del otro, pastillas de la depresión y para esto y para el otro? No sirven de nada, porque la persona tiene un estrés acumulado por sus propios errores o pecados. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle al Eterno por su palabra. Bendito es el Abacados.
Padre, danos más luz, bendito Yahshua Mashiach, de tu bendito Ruach HaKodesh, para hacer luz para otros que necesitan de tu luz. Toda Gabá Yahshua Mashiach, amén, ve amén. Vamos a agradecerle al Eterno por la palabra. Abba Kadosh, hemos aprendido del estrés, Abba. Y qué mejor que con tu Biblia, sin ningún tipo de libro ahorita de otro tipo, de psicología o de psiquiatría, sino con tu propia palabra. Padre, perdónanos. Y, hermanos, actuar, reconocer, restituir, pedir perdón al Eterno, pedir perdón al hermano. Y estamos en estos 40 días de arrepentimiento que son importantísimos. Te damos toda Gabá. Muchas gracias, Yahshua Mashiach. Amén. Ve amén y aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat.